Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Askers. Hoy traemos al canal una nueva charla Askers. Ya lo estáis viendo en pantalla. La verdad que es un lujo, ¿eh? El invitado que tenemos hoy con nosotros, Juan Carlos Unzúe. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marc. Un placer estar aquí contigo. La verdad que yo creo que la de hoy, y que no se nos enfade nadie, Juan Carlos, pero yo creo que la de hoy seguramente es la entrevista más especial que haya hecho aquí en el canal. Es una entrevista que empezamos a gestionar, a negociar antes de las vacaciones navideñas, pero fue una época, Juan Carlos, en la que, bueno, mucha aparición en los medios por la presentación de ese libro tan especial. Y como te dije, Juan Carlos, un placer, un gustazo que hayas aceptado de estar aquí con nosotros. Déjame que te pregunte lo primero de todo, ¿cómo han ido esas celebraciones navideñas? Pues bien, bien, por Pamplona, con la familia, es, como sabéis, mi tierra, la tierra también de la familia de mi mujer, y bueno, viven a día de hoy en el mismo pueblo que vivíamos de pequeños, tanto ella como yo, y nos solemos acercar, ¿no? Ahora tengo más tiempo para hacerlo, aunque es verdad que la pandemia pues, nos ha ido condicionando estos dos últimos años y también nos ha condicionado un poco la manera de vernos, ¿no? En estas mismas navidades, porque en definitiva hemos estado en Pamplona, pero no nos hemos juntado todos, somos ambas familias numerosas, en una estamos 20 y pico, en otra 30 y pico, imagínate, o sea que, bueno, pues intentamos sobre todo por mi madre y mis suegros y evidentemente también un poco por mí, pues no juntarnos demasiado y no asumir demasiados riesgos, pero las hemos disfrutado en familia y muy bien. Porque, Juan Carlos, para ti Pamplona, imagino que es hablar de los orígenes, ¿no? De hablar de familia. Uh-huh. ¿Qué significa para ti Pamplona? Bueno, más que Pamplona diría yo incluso Orcoyen, ¿no? Mi pueblo, ¿no? Es un Sí. pueblecito pequeño de unos 4.000 habitantes, nada, a 4 o 5 kilómetros de Pamplona, que ahora también, tal como se ha desarrollado la ciudad y sobre todo también los espacios bueno, de más comerciales y de naves industriales, casi diríamos que es una continuación de Pamplona, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí cuando voy para allí al pueblo, recuerdo, grandes recuerdos, evidentemente. No están los espacios como entonces estaban hace 40 años, pero en definitiva suficiente con estar allí para retrotraerte un momento y volver al pasado y bueno, sentir que tuve una infancia muy satisfactoria, muy feliz, ¿no? Un poco a la manera que entonces se vivía en los pueblos, sin el miedo de los padres a dejarte salir a cualquier hora, en cualquier momento, y en definitiva esa tranquilidad nos daba la posibilidad, pues eso, de ser muy activos, de estar mucho tiempo con los amigos, con la gente del pueblo, y en definitiva socializar, ¿no? Que yo creo que es lo que necesita y lo que es imprescindible para el ser humano, ¿no? Antes de empezar a grabar toda esta conversación, Juan Carlos, ¿has visto las camisetas que tengo aquí detrás? De Pau, de Jordan, de Kobe. Tenemos aquí incluso una de Pau Gasol de esta última temporada que ha estado en Barcelona y me comentabas, Marc, te tengo que comentar una anécdota relacionada con uno de los protagonistas que tienes ahí detrás. Soy todo oídos, Juan Carlos. Pues te voy a contar no una, sino dos, fíjate, Marc, Ostras. porque ahora me ha venido también a la cabeza otra mucho más cercana y creo que incluso más importante de explicar, ¿no? Y es la primera con Pau Gasol, muy reciente, este año pasado, donde también por mediación de un amigo en un momento dado, para otro paciente con ELA de La Palma, bueno, pues muy aficionado al básquet, contactó y, oye, ¿podrías conseguir una camiseta de fútbol? Es muy aficionado, muy culé, pero además del fútbol le gusta mucho el baloncesto y tengo un amigo íntimo, como te decía, que conocemos, que conoce a Pau Gasol y aproveché, ¿no? Para, bueno, voy a ver si por ahí pues a Pau le apetece pues hacer o darnos esta camiseta y enviársela para este afectado, ¿no? Bueno, no le costó ni un segundo, él sí estuvo encima de la mesa rápidamente
le hizo una dedicatoria fantástica y bueno, imaginaros la alegría que se Claro. dio o que tuvo ese compañero, ¿no? Entonces, creo que es muy de que se sepa también este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que Pau Gasol ya ha demostrado más de una vez, no solamente con este detalle, su capacidad, su empatía, ¿no? Sí, sí, tanto. Su estar, vamos a decir, a un nivel en lo más alto, en la élite del baloncesto, pero no olvidarse tampoco de dónde viene, y creo que esto es importante, ¿no? Y la otra anécdota que te decía, la disfruté mucho yo personalmente, Mar, Ujú. porque allí en la temporada 97-98 yo era jugador del Tenerife y Ujú. tenía de compañero a Felipe Miñambres, que era un auténtico fans de Michael Jordan. Y cuando faltaban 3 o 4 meses para terminar la temporada, nos empieza a comentar a algunos compañeros y amigos que, oye, ¿me acompañáis a ver un partido de Chicago Bulls, de los últimos partidos que va a jugar Michael Jordan y tal? Bueno, yo me apunté, evidentemente, Bien me hecho. apunté rápidamente, ¿no? No era tan fans como él, no me levantaba a las 3 a las 4 de la mañana para ver los partidos, pero sí que seguía, como mucha gente, el básquet y la NBA de esa época, ¿no? Ujú. Y tuve la suerte, ¿no? Pues eso, de ir a Chicago con otros 2 compañeros más, Vivar Dorado y Antonio Pinilla, y nos fuimos Ujú. para allí los 4, ¿no? Disfrutando pues de una experiencia, imaginaros, fantástica, ¿no? Creo que Felipe consiguió que en aquel momento yo creo que Movistar, el Plus, Sí. era un poco la cadena que los televisaba, y él lo que consiguió es que nos dejasen unas entradas, ¿no? Entonces, además, me acuerdo que eran unas entradas, sobre todo que nos hicieron como ver muy de cerca, nunca mejor dicho, a nuestros ídolos también, Sí. muy cerca de la cancha, ¿no? Era primera fila, los vimos pasar por delante nuestra, pero sí es verdad que no era en mitad del campo, vamos a decir, sino un poquito más atrás de una de las canastas, ¿no? Sí. Pero yo una de las cosas que más me impresionó, Marc, de ese partido Ujú. fue cómo se escuchaba los bloqueos, o Ajá. sea, los choques entre Sí. jugadores. O sea, me pareció algo extraordinario, ¿no? Es decir, claro, estaba relativamente cerca y yo no había visto un partido de esa magnitud y tan cerca de los jugadores, ¿no? Y me impresionó de verdad porque, ostras, cómo aguantaba, ya no el que chocaba, sino el que aguantaba muchas veces Claro, el choque, también. ¿no? Allí no se caía casi nadie, ¿eh? Fíjate, Juan Carlos, que a mí me pilla un poquito joven aquella etapa, pero sí que es verdad que esta dureza de la que hablabas la vi un poco, y no sé si lo has podido ver, el documental este que hicieron en Netflix de Last Dance, en el que Sí. Jordan habla y se recoge, ¿no?, un poco aquel enfrentamiento con los Bad Boys de Detroit Pistons, y cómo esa dureza, ¿no?, Sí, sí. de juego de NBA que había en aquella época. La serie está más comentado que la viste. ¿Qué te pareció la figura de Michael Jordan, así un poco más en la intimidad? Pues no me sorprendió, ¿no? En cierta manera, ¿no? O sea, yo creo, al final he tenido la suerte también de estar con líderes y con jugadores de primer nivel en un vestuario de fútbol. Sí. No me sorprendió, ¿no? Porque al final yo he podido comprobar, siempre lo he dicho, lo difícil que es ser el número uno de un deporte profesional, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo he visto en el vestuario, yo he podido percibir la dificultad de ser en un momento dado Diego Armando Maradona cuando fuimos compañeros en Sevilla, de Leo Messi en los años del Fútbol Club Barcelona. Entonces, yo creo que eso te ayuda a entender, vamos a decir, ciertos momentos, ¿no? Que no son momentos fáciles, pero que son momentos donde realmente se ve esa capacidad de liderar, ¿no? De liderar con todas las consecuencias, asumiendo primero la máxima responsabilidad, ¿no? Que eso es lo que tienen los buenos líderes, ¿no? Que es que lo primero que hacen es autocrítica y exigencia con ellos mismos, ¿no? Juan Carlos, has pasado las Navidades allí en casa, ahora ya estás aquí de vuelta. No sé si has tenido tiempo de pensar a nivel mental cómo vas a afrontar este año nuevo, este 2022.
Pues mirando un poco día a día, ¿no? Si cabe, y siempre creo que lo he intentado llevar de esta manera, pero ahora con un diagnóstico como el que yo tengo, con una enfermedad como la que yo llevo encima, ¿no? Que es la ELA, donde vas viendo un deterioro físico pues prácticamente a diario, Ujú. y una adaptación como consecuencia de ello pues necesaria. Lo que no te atreves es a mirar ni a medio plazo, diría yo, ¿no? Entonces, lo que trato es, bueno, pues de agendar las cosas a corto plazo, como tu entrevista, y en ese sentido, bueno, pues ir viendo lo que puedo hacer y al final confirmando también que de una manera muy diferente a como lo he hecho toda mi vida, se puede disfrutar, ¿no? De la vida a otro ritmo, sin ese gasto o esa exigencia física que yo le he dado a mi cuerpo, pero que desde una tranquilidad, desde bueno, de tiempo para pensar y sobre todo yo creo algo clave que es sentirse uno útil, pues se puede disfrutar, ¿no? Ujú. Me gustaría esta entrevista, esta charla que estamos teniendo, que fuese un poquito diferente a las que creo que estás más acostumbrado a hacer. Todo el mundo sabe que Juan Carlos Unzué padece ELA, pero me Uh -huh. gustaría que para las personas que nos estén viendo, explicar nada, un poco brevemente esta enfermedad en qué consiste y sobre todo, que yo creo que es lo importante, los demás, qué podemos hacer para ayudar a las personas que la padecen. Pues mira, esta es una enfermedad neurodegenerativa que lo que hace es provocar una atrofia muscular que en algunos casos de forma muy variable, por ejemplo en el mío, está afectando de inicio a piernas, brazos y manos. Entonces todo lo que es la movilidad para mí a día de hoy ya se complica muchísimo. Yo necesito, ya requiero para salir a la calle de una silla de ruedas. Aún en casa soy capaz de activarme y hacer 100, 200 pasos despacito y apoyándome un poquito en las paredes. Bueno, lo que trato es de no entregarle mi cuerpo demasiado pronto a la enfermedad, ¿no? Entonces, genera esa atrofia muscular no solamente en esta variante o esta variabilidad que yo cuento, sino también a otros compañeros, vamos a decir, le llaman la ELA vulvar. Lo primero que ven afectado es la musculatura que está relacionada con toda la parte del cuello, donde tú empiezas a tener problemas para hablar, para deglutir y en un momento dado incluso la enfermedad para respirar. Vale. Entonces, vamos a decir, toda esa musculatura se ve afectada, ¿no? Hay algunos casos, conozco algunos compañeros donde tienen un mix. Por ejemplo, tienen afectados los brazos y las manos, pero las piernas tienen en buenas condiciones y tienen afectado, por ejemplo, el habla, ¿no? Entonces, dentro de ser una enfermedad minoritaria, es una enfermedad muy, muy variable, ¿no? Que desgraciadamente a día de hoy no tiene cura y que la esperanza de vida está entre los 3 y los 5 años, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ocurre también, Marc, y esto hay gente que lo ve como algo cruel. Yo creo que es algo bueno, que tú eres consciente en todo momento de lo que le va ocurriendo a tu cuerpo. O sea, que tus Vale. capacidades cognitivas no se ven afectadas. Entonces, yo digo que para mí es algo bueno porque sí, ves ese deterioro, pero en definitiva yo creo que las personas, el ser humano al final somos emociones, somos sentimientos. Entonces, yo me sigo sintiendo a Juan Carlos Unzué de la misma forma que lo hacía hace 3 años. Evidentemente no puedo hacer cosas que entonces hacía, pero sigo sintiendo, sigo pensando y sigo emocionándome. Entonces creo que eso realmente es la esencia de una persona, ¿no? Entonces poder mantener eso y sobre todo a mí me inspira también que hay compañeros que yo he conocido personalmente en fases mucho más adelantadas que la mía de la enfermedad, que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de tener hecha ya una traqueostomía y respirar a través de un respirador, de alimentarse a través de una sonda que le implantan en un momento dado, nos implantan en un momento dado, de comunicarse a través de los iris y una pantalla con los demás, tienen ganas,
de seguir viviendo, de seguir encontrando motivaciones para despertarse y que merezca la pena cada uno de sus días, ¿no? Ujú. Entonces, a mí son compañeros que me inspiran muchísimo y creo que es un ejemplo fantástico para una sociedad, bueno, pues tal como la tenemos a día de hoy, ¿no? Donde estamos escuchando día sí, día también, pues los problemas que hay con chicos jóvenes, con gente que en un momento dado se deja ir o que se suicida. Entonces, ostras, yo a veces me cuesta ver, ¿no? Cuesta entender, ¿no? Como un chico joven no le encuentra una motivación o encuentra una razón para no seguir en este mundo y gente con esta dificultad, compañeros de enfermedad con esta dificultad, quieren seguir disfrutando de cada día, ¿no? Entonces, yo diría incluso que se debería de aprovechar este mensaje que esos Ujú. compañeros míos mandan en estos momentos a la sociedad, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué organizaciones, Juan Carlos, trabajan, ayudan a los enfermos de ELA? ¿Aquí en España, por ejemplo, existen muchas o cómo funciona todo Sí, este las tema? hay, las hay. Hay muchas asociaciones y unas cuantas fundaciones Ujú. a lo largo de todas las comunidades. Creo que a día de hoy la única comunidad que no tiene, es una comunidad pequeñita, es La Rioja, es la única que no tiene asociación, vamos a decir, propia. Es Ujú. cierto que en la mayoría de los casos, por no decir todos, estas asociaciones o fundaciones, vamos a decir que se implementan en la sociedad o por un paciente o por algún familiar cercano a algún paciente con ELA, ¿no? Entonces, Vale. vamos a ver que están muy vinculadas o con pacientes actuales o con pacientes que ya nos han dejado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la intención que se está teniendo y que tuvo también Paco Luzón, un hombre importante dentro de lo que era la banca de nuestro país en los años 90 y 2000, que también fue afectado cuando él se prejubiló y que nos dejó la pasada primavera. Su intención ha sido siempre unirnos un poco a todos, ¿no? Ir un poco de la mano e intentar, bueno, ser más fuertes, ¿no? Hacer un trabajo de equipo todo lo máximo posible y lo más unidos posibles, ¿no? Bueno, él nos dejó, su fundación sigue con esa idea y yo evidentemente sigo también con la intención de ayudarles a transmitir ese mensaje, ¿no? A transmitir que Ujú. juntos vamos a ser más fuertes, porque en definitiva, bueno, somos una enfermedad o enfermos de una enfermedad minoritaria que requiere pues de cambios, ¿no? De mejoras en las ayudas, de mejoras en algunas leyes también para todo el tema administrativo y burocrático y sobre todo muy necesitada de investigación, ¿no? De investigación. Antes me preguntaba si no te he contestado de qué manera nos podíais ayudar. Yo Sí. decirte, Marc, que con esta entrevista ya estás ayudando, porque sean los que nos van a escuchar, van a conocer un poquito más si no la conocían lo que es la ELA. Entonces, Ujú. yo lo que digo es que lo que estoy tratando es de informar a la gente para que no le pasara lo que a mí me pasó. Y es que en el momento del diagnóstico yo no tenía ni idea de lo que era la ELA. Entonces, bueno, pues verdaderamente si tú estás informado, si tú sabes de las consecuencias, si tú sabes en qué situación viven la mayoría de los afectados en nuestro país, es más fácil que te puedas concienciar con nosotros y que nos puedas echar una mano dentro de las posibilidades, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en ello estoy, ese es mi objetivo de vida y esa es la forma pues, que en estos momentos le da sentido a mi vida, ¿no? Ujú. ¿Quién, Juan Carlos, quién, además de la familia, lógicamente, pero quién te está ayudando más en esta etapa? ¿Ha habido alguien que te haya sorprendido así de manera positiva? Bueno, en el momento del diagnóstico me gustó mucho que el deporte, el fútbol en general, demostrase en unos cuantos casos, y siempre pongo un poco, como he estado muchos años en el Fútbol Club Barcelona, pues la rivalidad con el Real Madrid siempre está ahí, ¿no? Ujú. Pues el detalle que tuvieron al siguiente día de mi rueda de prensa de salir con una camiseta en el partido Real Madrid-Valencia, creo que era, donde, bueno, ponía ánimo Juan Carlos Unzué, ¿no? Yo creo que fue Ujú. un momento de demostración de que
una cosa es que seamos rivales en la cancha y otra cosa es que fuera de la cancha seamos personas, ¿no? Y independientemente de dónde hayamos jugado, cuántas veces nos hayamos enfrentado y ganado o perdido, que por encima de todo estén las personas, ¿no? Entonces, de esos momentos estoy muy satisfecho. No voy a decir que me sorprendieron, pero sí que me aportaron muchísima satisfacción. A partir de ahí, bueno, no ha habido demasiadas sorpresas, porque yo al final, yo siempre he dicho que creo mucho en el ser humano. Yo siempre repito desde hace muchos años que creo que hay muchísima más buena gente que mala gente en este mundo. Lo que pasa es que a los malos, vamos a decir, hace mucho ruido y además creo que a veces les damos un altavoz demasiado grande, ¿no? Y sin embargo, el que hace el bien, el que es honesto, el que realmente va por la vida con la cabeza bien alta, muchas veces parece que es una obligación y no lo mostramos, ¿no? Entonces, estos meses han sido una confirmación de esto, Marc, de darte cuenta que gente más conocida y menos conocida te quiere echar una mano. Y no a mí personalmente, sino a todos los compañeros de enfermedad en este país, ¿no? Entonces, es una gozada poder sentir como de pronto te llama una persona y de, oye, Juan Carlos, ¿qué te parece si organizamos un torneo de pádel, un torneo de golf, un partido entre los equipos veteranos de estos dos equipos? ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Y ves cómo se organizan, cómo gastan, entre comillas, o invierten parte de su tiempo de ocio, pues en organizar, en echarnos una mano, ¿no? Entonces, eso la verdad es que me da una energía positiva enorme, enorme. De la misma manera, también os tengo que decir que en la mayoría de los casos he tenido pues sensación de pues un poco de decepción, ¿no? Porque después de año y medio, donde yo creo que mucha gente ya sabe lo que es esta enfermedad, porque los medios de comunicación nos habéis dado este espacio y tiempo para hacerlo saber, tenemos la sensación de que los políticos, la mayoría de ellos, aún no se han enterado, que no lo creo, o no han dado ningún paso adelante en cuanto a poder darnos algunas de esas reivindicaciones que nosotros pedimos, ¿no? Entonces, yo espero y tengo confianza en que esto va a llegar, que también requiere de unos tiempos y estamos en una situación que no es fácil también y hay muchas cosas, muchos problemas en este país y en el mundo, pero lo que sí vamos a tratar es de ser persistentes y consistentes y de que este mensaje no se pierda o no se olvide, ¿no? Y realmente que algo cambie porque creo que lo que estamos pidiendo es justo. Pues ojalá, Juan Carlos, no sé el recorrido que puede tener esta charla, pero oye, todo lo que pueda sumar y todo lo que pueda venir, pues será bienvenido. Déjame que te haga una última pregunta sobre el tema, porque quiero luego hablar contigo de fútbol y quiero hablar de muchas cosas, pero déjame que te pregunte para ti la sensación de miedo, ¿no? Que muchas veces nos hablabas de emociones, ¿no? Y muchas veces esa emoción de miedo nos acompaña a las personas. ¿Ha cambiado desde que te diagnosticaron la ELA a ti esa sensación de miedo? ¿O qué era el miedo para Juan Carlos Unzué antes y qué es el miedo ahora? Pues mira, Mar, yo creo que en general he sido una persona atrevida y valiente. Y además es algo que animo a la gente y sobre todo a la gente joven. Y cuando digo gente joven, uno puede ser joven con 60 años. ¿Eh? Esto depende de la actitud. ¿Eh? Entonces, nunca es tarde para cambiar. ¿No? Les animo a que sean atrevidos y valientes porque, en definitiva, a mí me ha ayudado. Cuando yo ahora he hecho la vista atrás y percibo que los proyectos que estaban en mi cabeza, que han dado vueltas durante unos meses y me he tirado a la piscina para probar, ese haberlo intentado a mí me da mucha tranquilidad. Creo que genera muchísima más frustración mirar atrás y hacerte la pregunta si hubiese hecho esto, si hubieses hecho aquello, ¿no? Sí. Entonces animo a la gente, ¿no? A ser valiente. Claro que no es fácil y claro que hay una responsabilidad grande, ¿no? Y en el fondo estamos hablando de miedos, Marc, porque estoy seguro que esto que tú has hecho también de este podcast, de hacer este tipo de entrevistas,
bueno, pues hay un momento que lo has tenido en la cabeza y que te has tirado adelante y has probado, ¿no? Entonces, Sí. esa tranquilidad vas a tener. Después podrá tener más éxito o menos éxito, ¿no? Bueno, cuando realmente sea exitoso, cuando sea realmente, perdón, sí, Ahora, sí. cuando sea realmente exitoso, pues hay que disfrutarlo. Y cuando no lo sea, pues hay que volver a levantarse. Y quizá hay que volverlo a intentar, ¿no? De otra manera diferente, con otros detalles. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? Tú me decías los miedos. Pues creo que no he tenido miedos. Y mira, sí te podría decir que desde el momento del diagnóstico lo que yo le he perdido es miedo, en cierta manera, aunque no lo había pensado muchas veces, a la muerte, ¿no? Cuando me preguntas, ¿tienes miedo a la muerte? Pues no, no, porque al final, lo que digo, yo tengo la sensación también de una vida plena, plena, y como consecuencia, pues eso, de como te decía, haber sido atrevido, haber sido valiente, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo he disfrutado mucho. Sí, claro, comparado con mi madre que tiene 95, 95 años, ella me dice, hombre, esto te ha pasado demasiado joven y tal, y hombre, comparado contigo soy joven, mamá, pero, pero, pero claro, digo, yo he vivido, tengo 54 años, Marc, y tengo la sensación de que he vivido casi dos veces. O sea, una sensación, pues eso, de plenitud, ¿no? De tranquilidad. Entonces, todo lo que venga va a ser casi un regalo, ¿no? Y cuántas veces ocurre, cuántas enfermedades se llevan por delante personas en 4 días, sin tiempo muchas veces ni despedirte, Sí, sí, sí. montón de accidentes. Entonces, yo me trato de enganchar a las partes positivas, ¿no? Entonces, esta enfermedad a mí me da la posibilidad, o me está dando la posibilidad, pues primero de sentir ese cariño, ese respeto de mucha gente, el poder hacer cosas a pesar de esa limitación que hablábamos antes, a seguir disfrutando de la vida de una manera diferente y posiblemente de una forma como más consciente, ¿no? De las pequeñas cosas, de las cosas esenciales, ¿no? Hablabas, Juan Carlos, de que tienes un poco la sensación de incluso haber vivido doblemente, haber vivido dos vidas. Ostras, Juan Carlos, es que tú has jugado en el Barça y sabes lo que es defender los palos del Camp Nou. ¿Cómo recuerdas tu etapa como futbolista en el Barça? Bueno, me dejaron pocas veces defender los tres palos en los partidos, sobre todo. allí, estaba, allí estaba el amigo Andoni Zubizarreta, Sí, que tenía más experiencia que yo, que en sí. aquel momento yo creo que era mejor portero que yo y por eso Johan Cruyff, a pesar de haberme firmado a mí como un poco como su portero, lo acabó poniendo a él, ¿no? Entonces, bueno, fueron 2 años donde, como te decía antes, tuve muchos momentos de frustración, ¿no? Sí. Porque claro, la reflexión para mucha gente dice, joder, con 21 años te ficha el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y dices, ¡buah! Estás en el máximo nivel, todo parece que es fantástico, ¿no? Y al final los futbolistas, como cualquier deportista, lo que quieres es sentirte útil. Y te sientes útil cualquiera de los futbolistas o deportistas de lunes a sábado. Pero cuando llega el partido, el Ya. míster a veces, al hacer la alineación, tiene que dejar unos cuantos fuera de ella y tú sientes que no eres partícipe, ¿no? de ese partido. Entonces sufres y te frustras, ¿no? Entonces yo lo que aprendí aquellos 2 años es a sobreponerme a esa gran frustración, ¿no? A pelear también ese día a día para intentar reducir pues esa diferencia con Andrés Zubizarreta, incluso pensando que un día yo era merecedor también de jugar, ¿no? Y de ser titular. Bueno, no llegó y con el paso de los años lo que ya percibí, Marc, es que yo no era feliz. A pesar de estar en el Fútbol Club Barcelona, a pesar Vale. de tener nada más que 23 años, yo no era feliz. Entonces fue cuando empecé a mover y hacérselo saber a las personas que podían cambiar esa situación, director técnico y directiva, pues que necesitaba un cambio. Que necesitaba un cambio porque yo creía que realmente no estaba en mi mejor nivel mental y difícilmente iba a poder dar mi mejor nivel profesional o futbolístico, ¿no? Entonces vino la posibilidad de ir a Sevilla y ahí encontré pues ese sitio, esa portería que sí me la dieron para disfrutar muchos partidos en los 7 años que estuve allí, ¿no? Pero al final, lo que te decía,
lo que yo saqué del Fútbol Club Barcelona, de esa experiencia entre el 88 y el 90, es un aprendizaje enorme. Del primero que aprendí fue de mi compañero y rival, entre comillas, de portería, Andoni Zubizarreta, que me enseñó muchas cosas, ya no solamente futbolísticas, y después para mí fue un privilegio el poder tener a Johan Cruyff de entrenador con 21 años. Porque a mí yo digo que independientemente que después he tenido otros muy buenos entrenadores y muy diferentes a Johan Cruyff, vamos a decir que lo que él nos transmitió, lo que él nos enseñó en esos 2 años, yo lo he intentado aprovechar el resto de mi carrera, ya no solamente la de portero, sino la de entrenador de portero, segundo entrenador y primer entrenador, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo que el recuerdo que tengo es un recuerdo fantástico, a pesar de no haber podido jugar habitualmente. De Juan Carlos, de Johan, cuando se le cataloga como genio, como una persona que revolucionó el fútbol, ¿tú crees que son palabras acordes a la figura en base a lo que tú viviste? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Era un genio por su carácter, por sus ideas, por su actitud, porque yo creo que se le da quizá, y es muy importante, y yo aprendí, como te decía, mucho, ¿no? De lo que fue sentar la base de lo que es la idea futbolística del Fútbol Club Barcelona durante bueno, los años que él estuvo, pero que quedaron, vamos a decir, esa base para poder aprovecharla en el resto. Y se ha ganado lo que se ha ganado, yo creo, por seguir aquella idea inicial de Johan, ¿no? Entonces, yo creo que le recordamos en general más por esa idea futbolística que para mí, por la otra parte, que es más mental, que es más de actitud. Yo siempre digo que los 2 años que fuimos al Bernabéu, que yo estuve con Johan Cruyff, perdimos los dos partidos perdimos, pero la sensación que tuvimos allí es que ya se estaba sembrando para recoger más adelante. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo esto? Porque él, yo me acuerdo que nos quitó primero a los jugadores y como consecuencia a los medios de comunicación y al culé en general, esos miedos de enfrentarte a un Real Madrid, el Real Madrid que lo gana todo, que no sé qué, que no sé cuántos. No, nosotros vamos a ir al Bernabéu, me acuerdo, él decía, y le vamos a jugar de tú a tú. Y la pelota se la vamos a quitar y vamos a llevar nosotros el ritmo del partido. Entonces, esta sensación de darte una seguridad, una confianza, independientemente de donde tú jugases y contra quién jugases. Eso, vamos a decir, que se sembró allí. No dio, vuelvo a repetir, los resultados apetecibles aquellos 2 años, pero yo, por suerte, en los siguientes años ya se consiguió también buenos resultados, pero he vivido también una época donde los resultados en el Bernabéu han sido espectaculares a nuestro favor, ¿no? Sí, Y sí. yo te puedo decir una anécdota también, Marc, que en mi época de jugador, 17 temporadas en Primera División, el único campo en el cual yo no he ganado nunca, ¿cuál es? El Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu. Entonces, claro, cuando después he podido ir con el Barça y he podido vivir ese 0-2, ese 1-4, ese 1-5, ese 2-6, bueno, pues ha sido un disfrute enorme porque sabes que te estás enfrentando a tu rival más directo, al rival más fuerte, ¿no? Ahora te haré una relacionada también con tu etapa en el staff del Barça, pero hablabas antes de Cruyff, de ese carácter. Claro, yo que yo soy del 92, yo recuerdo a Gaspar, recuerdo la primera etapa obviamente de Laporta, Rosé y Bartomeu, pero Juan Carlos, Núñez, ¿cómo era como presidente? ¿Tú crees que había más jaleos en aquel entonces o en este momento actual? Bueno, no, quizá no había mucha diferencia, ¿eh? Para vosotros los jóvenes y que no vivisteis aquello. Yo recuerdo que cuando llegó Johan Cruyff y cuando llegamos aquella temporada, creo que fuimos 11 jugadores nuevos, se venía del motín del Esperia Sí. famoso, ¿no? Donde los jugadores y el entrenador que tuve después también, tuve la suerte de tener en Sevilla y en Oviedo, Luis Aragonés, pidieron la dimisión del presidente, de José Luis Núñez, ¿no? Entonces, imaginaros la situación, ¿no? En aquel momento también.
o sea que a nosotros los más veteranos no nos sorprende demasiado, o no nos viene de nuevo esta situación que estamos viviendo ahora. Al final no deja de ser un cambio de ciclo, ¿no? Y yo lo que sí te puedo decir de los 2 años que estuve en el Fútbol Club Barcelona es que la relación, por ejemplo, con los jugadores, o por lo menos conmigo, fue más bien diría yo, distante. O sea, no había una relación, por ejemplo, tan cercana como después he podido vivir, sobre todo en la época de Laporta. Es verdad que yo estando ya en el staff, no como jugador, pero le he visto comportarse con los jugadores, ¿no? Y he visto que había una relación más cercana, ¿no? Entonces, en aquel momento yo creo que José Luis Núñez era un hombre como el presidente, el hombre serio, el hombre que ponía un poco las cosas en su sitio, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces, ya te digo, yo no tuve mucha relación con él esos 2 años que estuve. Juan Carlos, has hablado antes de 17 temporadas en la élite, 17 temporadas en primera división. Cuando a ti te preguntan por el ambiente más hostil, no en un club tuyo, sino un partido que tú recuerdes con un ambiente hostil en contra, ¿cuál es el que te viene a la cabeza? Pues yo diría que mientras me estabas haciendo la pregunta, me ha venido a la cabeza directamente un par de partidos que jugamos en Grecia. Uno contra Olympiacos y el otro, ahora no recuerdo el nombre del equipo, no era de la capital, pero tenía una hinchada espectacular. Bueno, además la hinchada no se colocaba, vamos a decir, en las preferencias o en los laterales, sino como en la mayoría de los campos, detrás de una portería. Pero es que había una grada enorme de alta que cuando yo llegué allí es como que cada vez me iba haciendo más pequeño, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Cómo gritaban? ¿Cómo presionaban al árbitro, a los rivales? O sea, yo diría que quizá esos dos partidos en Grecia verdaderamente marcaron un poco la diferencia en cuanto a agresividad. Yo diría, en algunos casos no pasó nada en ninguno de esos dos partidos, pero sí tengo constancia y vosotros también, pues de que a veces se han sobrepasado esos límites que yo creo que no se deben sobrepasar nunca en el deporte, ¿no? En Grecia, Juan Carlos, tienen la costumbre, esto me pasó a mí hace unos años, pues, bueno, como has podido ver, me gusta bastante el básquet, y me pasó hace unos Sí. años que fui a Londres a una Final Four de la Euroliga y había un equipo griego, había Olympiacos, de equipo participante, y entonces se ve que comentan que allí en Grecia la afición tiene una extraña costumbre que es la de arrojar monedas Uh-huh. a la pista, ya sea en este caso de baloncesto. Y me hizo gracia allí en Londres como no dejaban entrar a la gente con monedas al pabellón. Tenías que guardarlas en una bolsa, en una especie de consigna, y luego cuando acababa la recogían. Pero bueno, el Barça Básquet, por ejemplo, lo ha pasado muchas veces, este tema de monedas, de redes por detrás para proteger un poco los banquillos. Pero bueno, tú me dices que lo tuyo en principio no fue a mayores, ¿no? No demasiado. No tengo, sí que he vivido alguna experiencia, ¿no? Pues evidentemente, pues cuando hemos ido a campos rivales, aquí en España también, ¿no? Pero yo creo que aquí, y por suerte además ha mejorado esto con el paso de los años, podemos decir que hemos tenido un comportamiento no exquisito ni mucho menos, porque ha habido momentos complicados también, pero yo creo que en relación sobre todo a otros países, no hemos pasado esos límites, ¿no? Y además, cuando se ha estado cerca de pasarlos, ha habido actuaciones fantásticas de algunos presidentes que lo que han hecho es erradicar, vamos a decir, esa violencia de los estadios. Y creo que eso es vital para que a día de hoy sigan yendo chicos jóvenes a un estadio con la tranquilidad y la seguridad que debe ser, ¿no? Has repasado antes, Juan Carlos, que tú en el Barça, para la gente que
que no lo recuerde, pese a que, bueno, en la etapa de Luis Enrique, aunque parezca que aquellos tiempos buenos son muy lejanos, en verdad no hace tanto, no hace tanto, No. pero, pero comentabas, ¿no, Juan Carlos? Esa etapa en el staff del Barça, en diferentes etapas, han estado a tus órdenes, han estado trabajando contigo. Yo creo que seguramente dos de los mejores porteros de la historia del Barça, como son Víctor Valdés y Marc-André Ter Stegen. No te voy a decir, porque no creo que fuese justo que me dijeses cuál es tu favorito, pero sí que me Ujú. gustaría conocer de ti qué destacas de los dos, porque además yo creo que seguramente no, en edades, quizá Víctor un poquito más joven, ¿no? Pero en edades coincidiste mucho esa etapa de Víctor con la de Marc. Parecido, sí, en cuanto a edades, bastante parecidos, jóvenes los dos en sus inicios, ¿no? Ujú, Vamos a decir, lo primero que te diría, bueno, las comparaciones son odiosas, ujú. aunque me lo hubieses preguntado, no te iba a poner uno por delante del otro, porque creo que los dos son buenísimos. Y además son buenísimos para desarrollar el tipo de exigencias que requiere un portero del Fútbol Club Barcelona, Vale. porque hay porteros diferentes. Yo siempre suelo, y el caso más claro a día y actual, a día de hoy es Oblak. Ujú, Oblak para mí, por ejemplo, es el portero perfecto para el equipo del Cholo Simeone, porque es un portero de recorrido corto, donde es muy bueno en lo que es la parada final, de defender, vamos a decir, con jugadores muy cercanos, tanto rivales como compañeros de equipo, cerca de su portería y sentirse cómodo. Y sin embargo, Ter Stegen y Víctor Valdés eran capaces de jugar cómodos, evidentemente con una gran tensión, pero cómodos porque tenían las características para desarrollar todo tipo de funciones que requiere un portero del Fútbol Club Barcelona, un portero de fútbol de muchos ya de los equipos en el fútbol actual, ¿no? Entonces, yo siempre digo, Marc, que a día de hoy creo que es mucho más difícil ser portero que lo que era en mi época, porque ujú, al final se le exige dominar más acciones del juego, ya no solamente parar, como en mi primera época, sobre todo, ¿no? Pues la opción de gol o la ocasión de gol del rival, sino, además de eso, jugar en relación al juego, como te digo, con una defensa pues prácticamente a 50 metros muchos minutos del partido de ti, con lo que eso conlleva pues de estar atento a cualquier balón que caiga en ese espacio y después también tener la capacidad para darle un inicio bueno al juego del equipo y una buena progresión, ¿no? ujú. Cuando te pasan la pelota. Entonces, esto si cabe, aún se ha acrecentado más la dificultad porque con el paso de los años lo que ha hecho es que haya menos tiempo y menos espacio para tomar ese tipo de decisiones. O sea, ahora cuentan, bueno, ahora mismo los equipos hasta tienen en cuenta en qué momento hay que saltarle al portero, ¿no? Porque Ujú. si realmente yo siempre digo, y a mí me ha pasado a veces, tú eres el primer hombre libre porque a ti el otro portero no viene a marcarte a ti. Entonces, en el momento que saltan, tú tienes la pelota y saltan a ti a la presión, un compañero tuyo está libre. Entonces se trata de encontrarlo. A veces lo encuentras directamente, a veces lo encuentras indirectamente a través de un compañero. Entonces ese tipo de situaciones hoy requieren de mucha más capacidad porque el tiempo y el espacio es menor. Entonces acrecienta la dificultad. Y después no nos olvidemos que eso que en un momento dado cualquier jugador y lo hace de una manera tranquila en el medio campo, incluso cerca de la portería rival, todo lo que ocurre con la pelota cercano a tu portería genera una tensión, ya Sí, no solamente para los participantes, sino para el propio público, sí. ¿no? Pues que aún, vamos a decir, agudiza más o deja más claro si un portero obviamente tiene esa capacidad y lo hace con relativa comodidad, obviamente no tiene esa capacidad. Entonces, los dos tenían capacidades para desarrollar ese tipo de fútbol y de situaciones y creo que esto es la clave, ¿no? Después, todo lo que uno y otro van a conseguir va a estar relacionado también, como no puede ser de otra manera, a los éxitos colectivos. Entonces, a Víctor Valdés siempre lo vamos a recordar
como el portero de ese equipo, pues ya de Frank Rijkaard, que Sí. ganó esa Champions en París, de ese magnífico equipo de Pep Guardiola, ¿no? Y casi lo llegamos a tener de nuevo en la época de Sí. Luis, ¿no? Pero bueno, la lesión Sí. aquella que tuvo, pues también lo complicó. Pero bueno, le dio espacio para que llegase Marc y bueno, también sufriese Marc, Sí. porque los inicios, si recordáis, no fueron fáciles. Vinieron Claudio Bravo y él. Ujú. Los dos eran muy buenos porteros. Claudio tenía más experiencia y Luis Enrique lo que generó, vamos a decir, es algo muy típico que él hace, es generar esa tensión entre jugadores del mismo equipo, ¿no? Y esa tensión, si el otro compañero es bueno, normalmente a ti te hace dar tu mejor nivel. Y lo que consiguió poniéndoles a uno y a otro en diferentes competiciones es que los dos fuesen capaces, y no suele ser fácil, de dar un nivel de rendimiento estratosférico, porque estuvieron muy bien ambos, esos 2 primeros años, sobre todo el primer año donde se ganaron el segundo triplete, ¿no?, de la historia. Exacto. Además, Juan Carlos, tú has sido portero, el aspecto de la mentalidad, ¿no? También para un portero es uno de esos aspectos importantes, Mm. porque ahora, por ejemplo, bueno, ha habido, obviamente has visto, ¿no? Que quizá se ha puesto un poco en duda, ¿no? Algunas actuaciones de Marc, de que si ya comentaban, ¿no? Que si no era tan salvador como antes y menudas dos intervenciones en los dos últimos partidos que llevamos, Sí. ¿no? Sí, bueno, es normal también, ¿no? Es parte del negocio, entre comillas, ¿no? Claro, él ha puesto nivel tan alto, él ha sido capaz de ser trascendente en tantos partidos que en el momento que bajas un poquito tu nivel, bueno, se nota mucho, ¿no? Yo suelo decir que al final, y a mí me ha pasado personalmente mal, ha habido momentos en que tú has estado mal mentalmente, incluso pasando una mala racha, y Ujú, el propio equipo, por una buena inercia, te ha metido en esa buena inercia y te ha cambiado ese estado de ánimo y de rendimiento, ¿no? ujú, Pero yo he visto siempre muy complicado cuando ocurre al revés. O sea, que el equipo esté mal y tú, aunque estés bien, no es fácil aguantar durante un tiempo demasiado amplio. ujú. Entonces, el equipo te acaba muchas veces llevando a esa inercia negativa, ¿no? Y no tienes la misma confianza, no tienes la misma seguridad. Al final, el fútbol, como decía el amigo Valdano, es un estado de ánimo, ¿no? Y es una realidad. Y es una realidad. Y sabemos lo que cambia un estado de ánimo, ¿no? De un lado a otro y es un resultado muchas veces, ¿no? O un gol en un partido determinado, ¿no? Entonces, sabemos que eso lo cambia, pero claro, ¿qué haces para que eso cambie, sobre todo cuando estás en un estado de ánimo negativo? Entonces, yo creo que ahora lo que necesita Marc Ter Stegen y necesita el resto de los jugadores, muchos de ellos muy jóvenes, es un poco de paciencia del culé, ¿no? Y yo lo vengo diciendo desde hace año y pico, que realmente estamos en un cambio de ciclo, nada nuevo, pero el cambio de un ciclo muy exitoso, que además se ha ganado de una forma exquisita, ¿no? Entonces, eso cuesta quitar de la retina, ¿no? De tu mente, ¿no? Al aficionado. Y lo entiendo también, ¿no? Pues esa impaciencia. Pero para poder disfrutar, y creo que lo vamos a hacer pronto, de nuestro equipo, tenemos que tener ese puntito de confianza en los chicos ahora que están, primero en el entrenador, segundo en el presidente, porque hace muy poco que lo hemos puesto todos ahí, otra vez con esa responsabilidad, segundo con el entrenador, como decía, y tercero con los chicos jóvenes. A mí me ilusiona muchísimo esta nueva jornada de jugadores jóvenes que están aprovechando muy bien esta situación difícil del club. Es algo que se repite también y no solamente en el Fútbol Club Barcelona, sino en muchos equipos. Hay hemerotecas para revisar que en momentos de dificultad y sobre todo dificultad económica, no suele ser tan habitual en un equipo grande, pero cuando ha llegado, al final yo digo, esos chicos jóvenes son chicos Y tanto. elegidos ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Entonces, si están en los escalafones inferiores del Fútbol Club Barcelona y además trabajando como se trabaja en el club, tienen capacidades. Ese es el momento de que hay que darles el paso. Entiendo que estos años atrás era muy difícil para ellos sentir o creer incluso en ellos mismos, en que eran capaces de quitar de delante tuya a Andrés Iniesta o a Xavi o a Bussi Sí. o a Neymar o a Luis Suárez o a Messi, ¿no? Por poner algunos casos, ¿no? Un poco los que más nombre tienen, ¿no? Pero, y claro, yo puedo entender esos chicos jóvenes que viesen casi cerradas las puertas, ¿no? Porque pensarían, pero ¿cómo le voy a quitar yo a este tipo? Pero si están los mejores del mundo ahí, ¿no? Entonces, ahora realmente es su momento, ¿no? Y creo que lo están aprovechando muy bien. Y el hecho de que hayan llegado pues, los Ansu Fati, los Pedri, los Gavi, los Nico en estos momentos y hayan aprovechado de esta manera su oportunidad, yo estoy seguro que lo que va a generar es algo de forma multiplicada. O sea, no es algo que solamente se van a aprovechar ellos. Yo creo que es algo que están percibiendo esos otros chicos que a día de hoy están en el fútbol base del Fútbol Club Barcelona Sí. y que entienden que es el momento, que es su momento, ¿no? Entonces, cuando uno está con esa pasión, con esa seguridad, con esa confianza, está mucho más cercano a dar su mejor nivel. Entonces, si dan su mejor nivel, seguro que van a tener opciones, ¿no? Es que además, Juan Carlos, fíjate, ¿no? Que al final hemos hablado aquí con diferentes personas en el canal y muchas nos han dicho que el Barça, tanto por si quiere como por la situación que tiene ahora, va a tener que apostar sí o sí por la cantera. Uh-huh. Y coincido plenamente con lo que tú dices, ¿no? De que estas oportunidades que hay que ser justos y que Ronald Koeman le dio a los jugadores del filial y que Xavi Sí. está siguiendo dando, claro, es que te hace ver las puertas abiertas del primer equipo. Lleves en el Barça toda la vida o acabes de llegar el pasado verano desde Hércules, como el caso de Abde, o del filial Sí. del Español como Ferran Juclà, ¿no? Es muy importante ese mensaje de que las puertas del primer equipo están abiertas. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, como decíamos antes, ¿no, Marc? El que ha evitado eso estos años atrás, pues casi el nivel de los propios jugadores, Sí, ¿no? sí. Y ya no de los propios jugadores individualmente, sino de los propios jugadores como colectivo, como equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos años han tenido que ser, vuelvo a repetir, difíciles para estos chicos jóvenes, pero ahora lo tienen que aprovechar. Y esto no es cosa solamente de un par de meses, que sigan siendo persistentes, que les llegará su momento. Es Juan Carlos una pregunta un poco de barra de bar, pero a estos jugadores jóvenes, arriba, un delantero noruego que está en Dortmund no les vendría mal, ¿verdad? Pues sí, yo creo que también, ¿no? Vamos a decir que al final la sensación que tienes, y más cuando has estado ahí adentro y has tenido el nivel de delanteros que hemos tenido, pues te das de cuenta que sí, que si hay alguna necesidad es de un jugador que, vamos a decir, que termine, que finalice, Sí, que sí, sí. haga, que haga válido todo lo que el resto del equipo es capaz de hacer desde su propio área hasta casi el área rival, ¿no? Muchas veces somos injustos con el juego del equipo porque lo que se hace, vamos a decir, de área a área, quizá no hay tanta diferencia, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces si no se acaba esas jugadas y no acabas haciendo goles o como mínimo oportunidades de gol claras, la sensación es que hoy no han jugado bien, hoy joder, no han hecho gol, no han hecho. La sensación es siempre como negativa, ¿no? Y seguramente que hay muchos partidos que se hacen muchas cosas también o mejor que en otros momentos de éxito, ¿no? Pero sí hace falta, vamos a decir, ese jugador que termine esas jugadas o un porcentaje importante, porque al final también cuando tú tienes un jugador de ese nivel, ya no solamente es lo que genera directamente él, el número de goles que pueda hacer en un momento dado, sino lo que atrae también un jugador de ese nivel. O sea, Sí. claro, al final tú eres capaz de tener en este club, pues como hemos tenido a Luis Suárez o a Messi o a Neymar, vamos a decir, en quién
ponían los rivales la atención. Claro, si atendías un poquito más de lo necesario a Leo Messi, y normalmente era casi siempre así, pues se aprovechaba el de al lado, ¿no? Entonces, Sí. ahora estos chicos jóvenes, pues sí que yo creo que necesitan también un poco, como ha pasado siempre en el fútbol y en todos los clubes, que les complemente, ¿no? Algún jugador importante y trascendente, ¿no? No nos olvidemos al final que el fútbol es un espectáculo, lo más difícil normalmente ocurre en las áreas, y lo que cuesta más y lo que es más trascendente es no recibir demasiados goles y sobre todo hacer muchos goles, ¿no? Con la idea del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Has nombrado ahora a Leo Messi, un Leo Messi que en tu primera etapa en el staff del Barça, pues yo me atrevería a decir que casi que empezaba, ¿no? Su andadura en Sí, lo vi el. debutar, Pues lo vi debutar en fíjate, Oporto. empezaba su andadura y que luego en la segunda etapa con Lucho, yo creo que ya te lo encontraste seguramente, ¿no? Confirmado ya como el mejor jugador del mundo. Mm, Va a ser un poco pregunta elogio esta, pero para introducírtela, déjame preguntarte si era igual de bueno en los entrenamientos que en lo que podíamos ver el resto de los partidos. Pues sí, sí, ese es el privilegio, uno de los privilegios que yo he tenido, ¿no? Y que a veces lo he contado en las entrevistas, ¿no? Digo, vosotros le habéis podido ver en la competición, pero es que los que hemos estado dentro le hemos visto competir todos los días. Porque al final, cuando tú eres el número uno de este deporte durante prácticamente toda tu carrera deportiva, ahí hay muchas cosas detrás. Y Sí. una de ellas, y la más imprescindible, es la ambición. Pero la ambición no vale solamente con pensarla o tenerla el día de partido. Para poder ser capaz de mantenerla tanto tiempo, tú tienes que exigirte muchísimo, ya no digo cada día, cada entrenamiento, sino cada minuto, cada hora de tu vida, ¿no? Porque el fútbol también ha evolucionado muchísimo. Él además vio esa evolución. Yo siempre suelo recordar que él en sus inicios tuvo un par de lesiones en los isquios complicadas que, bueno, le hicieron tomar, a veces en algún caso, normas del equipo que fueron obligatorias, ayudaron a centrar ya no su atención en el terreno de juego, sino en lo que era fuera de, ¿no? Todo lo Vale. que estaba relacionado con la hidratación, con la nutrición, con el cuidado de ese cuerpo, ¿no? No, el futbolista a día de hoy no puede solamente cuidarse las 2 horitas del entrenamiento, no. Requiere que hagas un trabajo propioceptivo, requiere que hagas un entrenamiento al máximo de lo que tú puedas, requiere que te cuides en la alimentación, en la hidratación, que absolutamente descanses porque entre partido y partido cada vez hay menos tiempo. Entonces, además, si tú no lo haces, se va a aprovechar el rival, que el rival sí lo está haciendo. Entonces, Ya. esto obliga a todos. Y un poco, pues es lo que tiene, yo creo que el que ha marcado en España el equipo, el club que ha marcado esta forma de actuar en España ha sido el Fútbol Club Barcelona. La llegada de Pep Guardiola, vamos a decir que fue dura también al inicio, porque las normas Sí. no eran sencillas de seguir, pero él tenía muy claro de lo que era imprescindible y lo que se requería para dar un paso más adelante, ¿no? Y él, vamos a decir que relacionó, o los futbolistas relacionaron ese cuidado más exhaustivo, más continuo, con ganar. Y al final ganar nos gusta a todos. Sí. Y entonces yo siempre he dicho, a veces me preguntan, oye, ¿es difícil entrenar a un equipo con esos jugadores y tal? Y le digo, pues para mí no lo ha sido. He estado en diferentes épocas, no es fácil, evidentemente, pero yo digo, sobre todo en la última época, la mayor problemática que podíamos tener, el staff técnico, era la ambición de ese vestuario. O sea, yo lo pude vivir en la anterior etapa como entrenador de porteros con Pep Guardiola, que los jugadores, después de conseguir ese sextete en la temporada 2-8-9 y 9-10, Sí. lo que se convencieron es que aquello no lo habían hecho solamente una vez en su vida. Estaban convencidos de que lo podían hacer más veces. Y yo he visto a ese equipo, a ese vestuario ganar, lo he dicho algunas veces también, un 2-0 en un partido de liga y con un partido normal.
y ver a los jugadores con la cabeza casi medio gacha en el vestuario, ¿no? O sea, no satisfechos del partido que habían hecho, ¿no? Entonces eso dice mucho para mí de esos vestuarios que yo he podido, por suerte, convivir con ellos y disfrutar, ¿no? En el día a día, ¿no? ¿Cómo viviste, Juan Carlos, el adiós de Leo del Barça? Porque la verdad que fue algo que, ostras, no sé, yo creo que se puede incluso considerar inesperado, ¿no? Parecía Sí, que la victoria de Joan Laporta a las elecciones acercaba un poquito su continuidad, pero ostras, fue cosa de horas y luego aquella rueda de prensa tan traumática, ya no solo por culé, que mira, aquí arriba sí. pese a que está esta marca publicitaria, pero aquí arriba hay una foto de Leo Muy en bien. la. Luego te la pasaré, pero hay una foto de Leo en una final de Copa de. Pues mira, precisamente la del segundo triplete en el Camp Nou contra el Athletic. Ujú, Y, ujú. y lo que te decía, ¿no? De no ser precisa, no por ser fan de Leo, pero sí que aquella rueda de prensa anunciando su adiós fue algo traumático, ¿no? ¿Tú cómo viviste Sí. su adiós del Barça? Pues como dices, sorprendido también en cierta manera, porque de la misma manera que el año pasado, cuando presentó el famoso Burofax, yo en mi foro interno pensé, digo, ostras, qué mal tiene que estar Leo para tomar una decisión como esta. Y lo vi tan convencido que digo, va, se marcha. Bueno, al final se queda en el equipo. Oye, hay un año pues, de experiencia más, llega lo que dices tú, ya en la porta y la sensación que tenemos todos es que iba a seguir y que yo incluso diría, yo por lo menos tenía la ilusión de que incluso terminase su carrera aquí, ¿no? Porque realmente quizá eso no le va a quitar ningún valor todo lo que ha hecho, bajo mi punto de vista por lo menos, pero creo que le habría dado un valor extra, ¿no? Porque en los tiempos que corren, con la impaciencia, vamos a decir, que existe en cualquier sector, que un futbolista de ese nivel haga toda su carrera deportiva en un club hubiese sido la leche, ¿no? Sí. Pero vuelvo a repetir, creo que no va a perder nada. Y yo digo muchas veces, Marc, que le vamos a valorar en su justa medida cuando él deje de jugar, cuando ya no esté haciéndonos disfrutar en los terrenos de juego, porque entonces nos vamos a dar cuenta del valor que tiene, como he dicho antes, mantenerte prácticamente toda tu carrera en el máximo nivel, Sí. en ese top 1, diría yo, ¿no? Entonces, sí, al final yo he sido futbolista profesional y no es fácil, pero vamos a decir que no requiere de unas, no sé, de habilidades o capacidades portentosas. Pero ser el número uno, como decíamos antes, y ya no lo he vivido solamente con Leo Messi, sino lo viví un año con Diego Armando Maradona en Sevilla, eso es la leche. Eso conlleva una dificultad añadida, una presión, una tensión. Eso sí que es presión y tensión, porque al final estos líderes, y antes hablábamos de los Jordan y compañía, ¿no? Lo que te demuestran es que tienen esa capacidad de atribuir responsabilidades, de mostrar confianza, seguridad a los primeros, a sus compañeros, a través de su autoexigencia, Exacto. de su ambición, de su ambición. Entonces, yo siempre he dicho, yo he visto a Leo los sábados, normalmente día antes de partido que entrenábamos en el Nou Camp, cuando él inicia con el primer equipo, sentarse al final del entrenamiento en un balón en medio campo y ver cómo chutaban faltas Ronaldinho, Rafa Márquez y Deco estaban en aquella época, eran los lanzadores habituales. Sí. Y me acuerdo que un día me acerqué a él, ¿no? Y le digo, oye, Leo, ¿por qué no vas a tirar tú? Oye, yo te he visto a ti meter, tú tiras faltas y te he visto meter un gol en los escalafones inferiores de falta y tal. Y no, me dice, no, Juan Carlos. Dice, es su momento. O sea, esta sensación de respeto a Sí, la jerarquía, ¿entiendes? Entonces, sí, claro, sí. cuando tú has percibido ese respeto a la jerarquía que en aquel momento tenía Ronnie, tenía Deco, tenía Rafa, y un jugador ya como Leo la respeta, claro, lo que no vas a imaginarte es que a él le va a dar igual
que se la respeten o no cuando él asume esa responsabilidad de ser el número uno y de aglutinar toda esa presión como él ha aglutinado, ¿no? De forma muy, muy individual en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una anécdota que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y lo cuento a veces cuando la gente quiere ver esto de los líderes pues como algo, nada, es que se creen que son, es que es muy complicado. Es que es muy complicado ser el líder de cualquier deporte, de cualquier empresa en un momento dado. Lo nuestro, además, tiene como añadido que eres un personaje público. Sí. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces, es muy complicado ser el líder y aglutinar esa responsabilidad, ¿no? Aunque sea, vamos a decir, un deporte de equipo, él sabía que la responsabilidad de ese resultado, de ese partido en un momento dado, caía sobre él. Y él actuaba en relación a eso y quería la pelota y quería asumir esa responsabilidad porque no le tenía ningún miedo. Pero estoy seguro que el que mostrara que no le tenía miedo y mostrar esa capacidad no le habrá, vamos a decir, no le habrá dejado sin sentir o sin tener momentos también de muchísima frustración, de muchísima dificultad que superar. Estoy seguro de ello. Juan Carlos, te voy a hacer las dos últimas. La verdad que está siendo un gustazo esta charla y espero que también lo estés pasando igual de bien que yo, porque ya te digo, está siendo un gustazo. Este 2022 tenemos Mundial, lo tenemos a final de año, eso sí, con la España de... Aquí en el pequeño guión que he preparado he puesto el adjetivo querido Luis Enrique. Luego, si crees que no es adecuado, ya me lo dices. Pero bueno, yo de momento he puesto querido. ¿Y cómo estás viendo a Luis al mando de la selección y qué aspiraciones crees que puede tener la Roja en este próximo Mundial? Bueno, lo de querido, si lo dices por mí, vamos, para mí es más que querido, para mí es íntimo amigo, ¿no? Vale. O sea que con eso lo digo absolutamente todo, ¿no? Y yo lo tengo a Luis como de esas personas con las cuales yo me iría al fin del mundo. Con él, pues porque es un tío recto, es un tío honesto y es un tío con mucho carácter que no es fácil de llevar, pero de los que merecen la pena. Nosotros hemos disfrutado mucho, hemos sufrido también durante unos años trabajando juntos y hemos pasado muchas horas trabajando y también con nuestro hobby, la bicicleta, también juntos por ahí, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que tenemos a una selección que nos ha vuelto a ilusionar, ¿no? Que no era fácil, porque al final la selección un poco venía de ese recorrido un poco parecido al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pues de ganar lo que no se había ganado en toda la historia, ¿no? Esa Eurocopa del 2008, el Mundial de 2010, la Eurocopa del 2012. Entonces, claro, cuando tienes ese recuerdo, cuando dejan de ir a esa selección ya la mayoría de esos jugadores que lo habían completado, pues bueno, cuesta hacer estos cambios. Y creo que la persona perfecta y adecuada para hacer este cambio era Luis Enrique y me parece una muy buena decisión por parte de la federación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque al final Luis, si algo no ha tenido problema ya no solamente a la selección, sino en sus equipos, es a poner al que se lo gana en el día a día. E independientemente de qué edad tengas, de en qué equipo juegues, ¿entiendes? Entonces, esto lo que ha generado, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de los chicos jóvenes del Barça, yo creo que lo que ha generado Luis Enrique en el jugador nacional de primer nivel es que no sientan que hay 25, 23, 25 puestos y se los van a llevar entre 30, ¿me entiendes? No, yo creo que ha generado una sensación de que si tú estás a un gran nivel en tu equipo, tú vas a tener opciones en un momento dado de poder ir a la selección, ¿no? Entonces, esto, vamos a decir, es generar esa energía positiva multiplicadora, ¿no? Entonces, esos jugadores españoles creo que deberían de estar muy atentos a dar el máximo nivel que pueden, ya no solamente por sus equipos, sino por la posibilidad pues, de acudir
a un mundial como así van a tener la oportunidad este 2022, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esto de hacerlo a mitad de temporada, en unas fechas que no suelen ser fáciles. No sé, yo tengo la sensación, y mira, hoy leía una información también, yo tengo la sensación cuando he estado dentro, Marc, de los equipos, que las fechas esos meses de noviembre, diciembre, y ni hasta que empieza el año, eran épocas donde los jugadores les costaba dar su mejor nivel. Y después yo creo que habría que ver las estadísticas y posiblemente me tapen la boca, pero donde había también mucha lesión en esas épocas. Entonces, espero que esto no ocurra, ¿no?, el próximo año, y que realmente, bueno, pues lleguen en buenas condiciones todos los jugadores para que veamos un buen espectáculo, ¿no? Y decía esto, te decía lo de que hoy había leído una noticia porque había leído hace unas horas que en la Premier había habido este noviembre y diciembre la mayor cantidad de lesiones del histórico, desde que se cuenta un poco todas estas cosas, ¿no? Desde que hay estadísticas. Entonces, bueno, creo que no vamos demasiado alejados un poco de este problema, ¿no? Si me preguntas cuál es la razón, tampoco sabría decirte, ¿no? Pero bueno, es verdad que vamos a decir que se va a jugar en un país de que en esos momentos lo que es la temperatura pues quizá va a ser un aliado, ¿no? No van a tener el calor insoportable que tendrían si se hubiese jugado en verano, y no van a tener el frío pues de la mayoría de los países, sobre todo de Europa, ¿no? Y algunos de otras partes del mundo. Puede ser interesante, ¿no, Juan Carlos? Porque sí que es verdad el tema el tema de las lesiones, que es una realidad que hemos ido viviendo estos últimos meses. Y que no sé tu opinión, pero quizá da un poco la sensación que cada vez más esas fechas FIFA, ese empezar la temporada en agosto, 2, 3 jornadas, pero luego para que se detenga y que vuelva a haber otra convocatoria. Pero puede ser interesante, ¿no? Quizá que a veces en verano da la sensación que algún jugador en los mundiales o en Eurocopas llega un poquito más escaso de gasolina y en cambio ahora en diciembre, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Que los jugadores a nivel de cansancio puedan estar algo mejor. Puede ser también que por ese lado, ¿no? Pueda aparecer esa variante. Pero ya te digo, no lo sé. Al final, como todo, habrá que vivirlo y veremos después, ¿no? No, yo aquí no he sido ningún mago ni tengo conocimiento de por qué, ¿no? O qué puede pasar, ¿no? Pero bueno, sí que ya el hecho de que sea un mundial en una fecha diferente lo hace atractivo, lo hace diferente sobre todo, ¿no? Y yo creo que tenemos una selección que por lo menos nos va a ilusionar, ¿no? Nos va a ilusionar de entrada. No sé si en un momento dado van a tener la experiencia suficiente, no será fácil por el tipo de jugador que va llevando el amigo Luis, pero sí que van a tener lo que han tenido en la Eurocopa, lo que han tenido este último año y pico, que son un equipo muy competitivo. Y cuando hablo de competitivo e intenso, no hablo solamente sin la pelota, que es clave, sino también con ella, ¿no? Atrevidos, valientes también con el balón, con ganas de dominar y de tener el ritmo o el control del juego, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que es bueno, ¿no? Y además, yo creo que hay una cosa que puede ser interesante en el Mundial si se pasa a las primeras fases, y es que las mejores versiones de España la hemos visto con las mejores selecciones de otros países. Sí, es cierto. Al final, cuando le han jugado de tú a tú, es cuando realmente, ostras, a los Alemania, a los Francia, a los Inglaterra, a Italia, les ha costado mucho, y en muchos casos han sido capaces de ganarles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también les tiene que dar confianza, ¿no? Juan Carlos, vamos a acabar este vídeo con un pequeño cuestionario en el que te voy a pedir 5 palabras, 5 nombres en clave compañeros de equipo, entrenadores que has tenido en tu carrera. Antes de hacerte estas preguntas, quiero que pienses una frase. Esta charla Askers que estamos teniendo va a ser la segunda, pero ya en este primer vídeo que hicimos con el compañero Sergio Vegas,
uno de los atractivos de esta entrevista es que cada entrevistado le ponga al vídeo, le ponga una frase propia del entrevistado, es decir, cualquier cosa, siempre que sea adecuada, entiéndeme, para, para YouTube, ¿no? Que no haya allí ninguna cosa. Muy Y bien. mientras te hago este encargo y le das una vuelta de qué frase le podemos poner a este vídeo, nada, un juego súper rápido. Tengo aquí 5 preguntas que se pueden contestar con nombres y apellidos prácticamente. Y la primera es que me digas un compañero de equipo. ¿Con quién te quedas? Uf, complicado, ¿eh? Ahora vi unos cuantos. Complicado. Sí, sí, a ver, te viene a la cabeza, sí, muchos, ¿no? Mira, tengo uno que tengo un especial cariño y que seguimos siendo amigos y que siempre lo he tenido como un referente y como alguien muy querido porque era además muy diferente a mí. Y este compañero es Mejo Kodro. Ah, Fíjate, un bosnio que coincidimos en Tenerife durante 2 temporadas, una persona, diría yo, que en muchas cosas opuesto a mí, el mejor en muchas cosas que yo, sobre todo lo que recuerdo con Mejo es conversaciones muy, muy, muy personales, muy íntimas, que no he tenido con otros muchos amigos, ¿no? Entonces, ujú, pondría a Mejo Codro. ujú. Entrenador en tu carrera. Hemos hablado antes de tu etapa en el Barça de Johan Cruyff, pero no sé si es el entrenador que dirías. Pues se me hace difícil quedarme con uno también, ¿no? Porque al final es que los he tenido muy buenos y, como te decía antes, muy diferentes, ¿no? Entonces, quizás sí, Johan fue como el primer maestro, entre comillas, que yo sentí que había tenido, ¿no? Y quizá ese haberlo tenido siendo tan joven, yo creo que me dio la posibilidad de aprovecharlo en el resto de mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, si tengo que poner a uno, pongo a Johan, ¿no? Juan Carlos, un futbolista actual. Leo Messi. Ahí sí que lo tengo clarísimo. Un entrenador actual. Pues yo me quedaría con Pep Guardiola y con Luis Enrique, ¿eh? Dos de los entrenadores con los cuales he compartido vestuario, en este caso staff, que creo conocerlos bastante bien, sobre todo su idea futbolística y también en ambos casos también su calidad personal, ¿no? Entonces, todo cuenta y me parecen dos de los mejores entrenadores que hay en el mundo del fútbol actual. Has hablado, Juan Carlos, y hago un pequeño inciso, ¿eh? Has hablado de Guardiola y de Luis Enrique, los artífices de los 2 tripletes del Barça. ¿Estuviste con Xavi también en tus 2 etapas en el staff? ¿Cómo lo ves con él al mando? Pues veo que tiene todas las cualidades y conocimiento para llevar esta nave, con el añadido de que conoce muy bien los entresijos del club. Es verdad que una misma historia no se repita de la misma manera exactamente, aunque hayan pasado exclusivamente 4, 5, 6 años, pero sí ese conocimiento un poco del culé en general, de la ciudad, de los medios de comunicación. Yo creo que lo que le va a ayudar sobre todo es a que ese espacio-tiempo de adaptación sea mucho más corto que cualquier otro entrenador que no hubiese tenido esta experiencia o este conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí tenemos garantizado es que la idea base que, como decíamos antes, para mí instauró Johan Cruyff, va a seguir existiendo, evidentemente, con los detalles y sobre todo también con el conocimiento de lo que hacen los rivales, ¿no? Porque
una cosa en el fútbol es clara, hay que tener una idea clara de lo que tú quieres llevar a cabo, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que hacen los rivales, ¿no? Para intentar contrarrestarles, para intentar desorganizarlos. Entonces, no podemos obviar esa parte, ¿no? Y creo que eso Xavi espero y estoy seguro que lo va a tener. Pero como todos, necesita, y lo vuelvo a repetir, un poquito de nuestra paciencia. Y por último, Juan Carlos, un estadio donde jugar. Pues yo diría el Sadar, el estadio del equipo de mi tierra, en el cual tuve la suerte y la fortuna de debutar y además debutar con un recuerdo fantástico. Y además, curiosamente, en un partido contra el Fútbol Club Barcelona, de Copa del Rey, donde nosotros habíamos ganado ya en la ida y yo no había jugado 0-1. Y imagínate, en aquel momento, pues claro, la afición de Osasuna ilusionadísima con que podíamos hacer bueno ese primer resultado en el Nou Camp y que podíamos pasar de eliminatoria, ¿no? Entonces, bueno, me salió un buen partido, perdimos el partido 0-1, nos fuimos a la prórroga, seguimos con el mismo resultado y llegamos a los penaltis. Y en el último penalti, si yo era capaz de parárselo a Marcos Alonso, padre, pues nos clasificábamos nosotros y tuve la fortuna de pararlo. Imagínate, ese recuerdo, ese momento es inolvidable, ¿no? Y bueno, pues cuando me preguntan por un estadio, tengo en la mente ese momento porque allí estaban también mis padres, la que era mi novia entonces, que ahora es mi mujer, estaba mi gente querida, la gente que también me había aguantado todos esos momentos de frustración y de mala leche y que realmente en ese momento estaban disfrutando tanto más que yo, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en Pamplona en 2020 y, oye, os han dejado un estadio chulo, ¿no? Precioso, muy bonito. Este año he ido al primer partido de Liga Osasuna Español y el partido que jugaron hace poquito entre el Osasuna y el Fútbol Club Barcelona. Y la verdad es que el ambiente, el primer día solamente éramos 7.000 por el tema de la Sí. pandemia, estaba reducido el aforo, pero el otro día, ya el día del Fútbol Club Barcelona, estaba a reventar el campo y es impresionante. Siempre ha sonado espectacular ese estadio, pero es que ahora con esta sensación de aún de más verticalidad de las tribunas y un poquito más de gente en el estadio, ostras, la verdad es que ayuda y muchísimo, aunque desgraciadamente los resultados de esa temporada del equipo en casa no han sido todo lo bueno que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, antes de ayer ya ganaron también al Cádiz Exacto, sí. y han cambiado un poco la dinámica que hablábamos antes. Bueno, Juan Carlos, acabamos ya el vídeo. ¿Tienes por ahí alguna frase pensada que le podemos poner a este vídeo? Pues mira, yo creo que la frase que ahora no es original, porque ya la he dicho en alguna entrevista, la dije el día de mi rueda de prensa, y es más, está ahora mismo anotada en el campo de fútbol de mi pueblo, donde han hecho un pequeño dibujo también y le han puesto mi nombre al campo, y la frase dice... la vida merece la pena a pesar de las dificultades, a pesar de que las cosas parece que se están derrumbando, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una buena frase para el momento que vivimos, que sepamos apreciar la vida, las cosas esenciales y sobre todo que tengamos y que se lo hagamos a ver a las personas que tenemos cariño y respeto, pues no tardemos demasiado tiempo en hacérselo saber, si así lo sentimos. Juan Carlos, ha sido un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Chao, Omar.